Bueno, buenas tardes, queridos hermanos, hermanas. Eh, Natael pidió disculpas por si se olvidaba de alguna iglesia que estuviera representada aquí, que no lo dijo. Pues San Sebastián está representado también aquí. Las iglesias Aitá, que llamamos, es una palabra en vasco que significa papá. De hecho, mis hijos me dicen Aitá, papá. Y las iglesias Aitá son las 4 asambleas que el Señor nos ha permitido ver florecer con sus dificultades también. Por eso el tema de estos días son iglesias que, como dice el lema, crecen y se fortalecen. Así que saludos de las iglesias Aitá, en San Sebastián, en Irún, en Tolosa y en Azpeitia, que son las poblaciones donde el Señor nos tiene allí. Pues gloria al Señor, alabanza a su nombre, gratitud por encima de todo y también enhorabuena a esta asamblea en Vegueta. Siempre que tenemos celebraciones como bautismos, bodas, presentaciones, todos nos gozamos, pero tener un acto de reconocimiento de ancianos, esto también es para dar gracias al Señor y celebrarlo, porque estamos viviendo tiempos difíciles en todos los órdenes y uno de ellos es el tema de los guías espirituales que tanto necesitamos en nuestras congregaciones. Así que gracias a la labor de todos los hermanos y también de los ancianos de esta iglesia que han ido preparando la siguiente generación. Así que con la ayuda del Señor quiero compartir la palabra y disfrutar después y también ahora del tiempo que el Señor nos da en este culto especial. Las primeras palabras que quiero usar para el mensaje de hoy no son mías, las he tomado prestadas. Las he tomado prestadas de don Juan Gili. Se las he quitado al apóstol Pablo y se las he robado al Señor Jesús. No son mías. Y las palabras de Juan Gili, obrero del Señor que ya está en su presencia, que comenzó la obra en San Sebastián hace 50 años, y este año celebramos el 50 aniversario, el lema del Ministerio de Evangelismo en Acción que él llevaba es este: el Evangelio para todos, en todo tiempo, en todo lugar y por todos los medios. El apóstol Pablo emplea la misma expresión de totalidad para referirse a su ministerio apostólico en su discurso de despedida a los ancianos de Mileto en Éfeso, cuando les dice así en Hechos capítulo 20: vosotros sabéis cómo me he comportado todo el tiempo, con toda humildad, mirando por todo el rebaño para anunciaros todo el consejo de Dios. Y el Señor Jesucristo hace lo propio en la llamada Gran Comisión de Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, cuando dice: toda autoridad, toda, me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y para llevar adelante toda esta gran comisión, toda esta tan gran tarea, el Señor nos ha dado su mandato en su palabra, pero también nos ha dado el modelo. Nos ha enviado, nos ha capacitado, nos ha dado un mensaje y nos ha dado también la manera en cómo hacerlo. En el tema de hoy de la transmisión del Evangelio nos vamos a centrar en 3 movimientos. El primero, si lo podemos ver ahí, la Gran Comisión, donde tenemos el mandato, pero también el modelo. El modelo por excelencia es nuestro Señor Jesucristo, pero nos ha dejado modelos también en la Escritura para que nosotros podamos llevar adelante la Gran Comisión con los modelos que Él nos ha dejado. Cuando leemos el libro de los Hechos, solamente hemos leído una porción muy corta en Hechos 2, lo que vemos es que la Iglesia crecía y se fortalecía de 2 maneras distintas al mismo tiempo.
Por un lado, la iglesia crecía en número. Si tenemos en cuenta las 3.000 personas que recibieron la palabra después de la predicación de Pedro en Hechos capítulo 2, verso 41, y las más de 5.000 personas que se añadieron después en Hechos capítulo 4, verso 4. Si queremos un cuadro más completo, el evangelista Lucas recoge al menos 37 referencias relacionadas con la palabra y el crecimiento de la iglesia. Pero la iglesia no solamente crecía en número, también crecía y se fortalecía en madurez espiritual, en gracia, en el conocimiento de Cristo. Crecía y se fortalecía en oración, en comunión práctica, en cuidado mutuo, en adoración, en el evangelismo, el discipulado, la misión, según Hechos 2, 42 al 46. De esta manera, crecía el número de discípulos. La palabra discípulo se repite en el Nuevo Testamento muchas más veces que la palabra creyentes. La palabra discípulo es muy importante porque aumentaba el número de discípulos, pues crecía la palabra del Señor y el número de discípulos se multiplicaba. Hechos capítulo 6, verso 7. Pero es que además se multiplicaban, por gracia de Dios, el número de iglesias. Hechos 16:5 dice: las iglesias eran confirmadas en la fe y crecían en número cada día. Pero es que también crecía entre ellas, y aquí hay iglesias representadas de diferentes lugares, el espíritu de armonía y de unidad. Dice Hechos 9:31 que las iglesias tenían paz y eran edificadas andando en el temor del Señor, fortalecidas por el Espíritu Santo. Queremos ir viendo en este racimo precioso cómo la obra del Señor de forma integral, natural y sobrenatural seguía creciendo, pues crecía el número de ancianos y pastores para cuidar de esas iglesias. Dice Hechos 14:23 que constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pero es que además crecía el número de obreros y misioneros que esas iglesias enviaban a nuevas obras. Leo así en Hechos 13:2: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Esto hacía que el testimonio hacia afuera también creciera, porque tenían favor con todo el pueblo. ¿Y cuál era el resultado de esta manera de proceder, el hacer del Señor en medio de su pueblo? El resultado era que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hechos 2, 46, 47. Estamos leyendo la palabra viva. Jesucristo es el mismo ayer y por los siglos, y la palabra es actual y es también para hoy, aunque los tiempos naturalmente han cambiado, pero el Señor no. Ahora traemos esta realidad a nuestra historia, a nuestra Europa, a nuestra España. Y la realidad es muy distinta. La realidad es muy distinta. ¿Sabéis por qué? Porque muchas iglesias no están creciendo. No. Además de esto, el liderazgo está envejeciendo. No hay hombres que asuman responsabilidades, tanto como nos gustaría ver. El relevo generacional no lo estamos viendo, salvo excepciones. Esta es una, hoy aquí. Pero el relevo generacional no lo estamos viendo. Y además de esto, no estamos ganando a los de fuera y estamos perdiendo a los de dentro, en muchos casos. ¿Cuántos hijos pródigos tenemos aún entre nosotros que han dejado la casa del Padre, que han dejado la iglesia? ¿Habrá una manera de hacer las cosas para volver al patrón bíblico? ¿Habrá alguna manera de hacer las cosas para ver crecer su obra de nuevo? ¿Habrá alguna manera de ver que la iglesia viva en unidad con un propósito claro de saber lo que tiene que hacer para llevar adelante la gran comisión? Pues
No hay ningún método. Y que no te engañen con libros y con mensajes que te dicen método, el verdadero para hacer crecer la iglesia. No. Pero sí hay un proceso integral y dinámico que viene marcado por la obediencia a la Gran Comisión. Obediencia a la Gran Comisión. Una Gran Comisión que está recogida y repetida en todo el Nuevo Testamento, al final de cada evangelio y al comienzo del libro de los Hechos. Por si alguien no lo tiene claro, vez tras vez la Gran Comisión, de diferentes formas y maneras, a través de los diferentes evangelistas. Ahora, la Gran Comisión no está describiendo un modelo mecánico, sino un modelo orgánico. No es un método de crecimiento, sino un modelo integral de crecimiento espiritual. Porque la Gran Comisión abarca todo lo que Dios quiere que su iglesia haga en el mundo. Nada queda fuera, todo está dentro del propósito del Señor. La Gran Comisión marca el carácter de todas las demás actividades de una iglesia local, porque no va en una sola dirección. La Gran Comisión es multidireccional, en todas las direcciones. Mirad, no solamente alcanza al pueblo de Dios, sino que alcanza a todos los demás pueblos de la tierra. El Evangelio es para todos. La Gran Comisión no solamente tiene que ver con la justificación por la fe, también tiene que ver con la justicia, de ser hombres y mujeres justos en nuestros trabajos, en nuestros negocios, en nuestras relaciones. La Gran Comisión no solamente incluye la gracia, sino también la obediencia a los mandamientos. No hay conflicto aquí. La Gran Comisión no solamente abarca la proclamación de las buenas nuevas, sino también la demostración de las buenas obras. No hay conflicto aquí. Efesios 2, 8 y 9 lo sabemos de memoria, pero está el versículo 10 también. Para que andemos en buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que vivamos en ellas. La Gran Comisión no solamente tiene que ver con la sana doctrina, sino también con las buenas prácticas de la vida, guardando todas las cosas que Jesús nos ha mandado. Amén. Y mirad lo que recoge esta iglesia de Vegeta en su declaración de fe. Creemos que la Gran Comisión debe ser asumida como la misión principal de la iglesia y llevada a efecto por todos los creyentes, predicando al mundo el evangelio de la gracia de Dios. Esto está recogido en la declaración de fe de esta iglesia y subrayo lo de misión principal de la iglesia. La Gran Comisión. Primer movimiento, pues, para ver cómo transmitir el evangelio a la siguiente generación. En segundo lugar, esto nos va a llevar ahora a implicarnos. Necesitamos hacer una gran inversión. La Iglesia del Señor en Vegeta y todas las iglesias aquí representadas, necesitamos hacer una gran inversión con la ayuda del Señor, no en nuestras fuerzas, por medio de los dos pilares fundamentales, el evangelismo y la edificación. Edificar a los creyentes, prepararlos bien en la palabra, en el conocimiento de Cristo, para después no quedarnos con conocimiento dentro, sino para completarlo y publicarlo fuera. Evangelismo y discipulado. Hemos leído el texto de Hechos 11, 19 y 26, donde vemos cómo nace la iglesia de Antioquía. Hablamos antes de modelos. La iglesia de Jerusalén es un buen modelo. Es la iglesia madre de todas las iglesias. La iglesia de Jerusalén es nuestra iglesia madre de todas las iglesias, que perseveraban en la enseñanza, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones, lo que hemos dicho antes, el evangelismo, etc. Es un buen modelo, pero no es un modelo perfecto. Ese modelo, que no es completo de Jerusalén, lo vamos a ver un poquito completado con la iglesia de Antioquía, que es otro modelo. En nuestro caso, como iglesia Saitá, hemos adoptado los dos modelos porque los dos son necesarios y otros que podemos aprender del Nuevo Testamento. Pero la iglesia de Antioquía creo que es un modelo para este momento de nuestra historia necesario.
¿Cómo comenzó la iglesia de Antioquía? No estoy, bueno, si quieres contestar está bien, pero respóndete, ¿cómo comenzó la iglesia de Antioquía? Como resultado de la persecución. Jerusalén, los creyentes no salieron por iniciativa propia, fueron sacados a la fuerza. Esto lo leemos en Hechos 8:1, que dice que en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Queridos, ¿qué estaba pasando en Jerusalén? Pues quizás lo que hoy puede estar pasando aquí, que la iglesia estaba llena con los mejores maestros de la palabra, los apóstoles. ¿Te imaginas? ¿Quién no quiere estar en una iglesia donde va mucha gente? Donde hay un programa para niños, para jóvenes, para todos. A veces me aflijo cuando veo iglesias pequeñas que cada vez van a menos porque hay, lo siento si alguien se siente aludido, que no lo sé, matrimonio que tiene un hijo o dos, dice, no, es que aquí en mi iglesia no hay escuela dominical, no hay programa para jóvenes y se van a una iglesia grande donde sí encuentran todo eso y mucho más. Y a veces digo, ¿y por qué no pensar en quedarte donde estás y que tus hijos sean los primeros jóvenes y niños y que otros vayan llegando? ¿Por qué no abrir brecha? Y no tengo nada en contra si alguien toma la decisión de irse a una iglesia grande, sus razones tendrá. Pero en la iglesia de Jerusalén todo iba bien, demasiado bien. Pero olvidaron una cosa. Olvidaron lo que el Señor Jesús les había dicho en la gran comisión de Hechos 1:8. Sí, de Hechos 1:8. Cuando dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Como resultado de la persecución, que Dios en su soberanía lo permitió, un grupo de creyentes comienzan a reunirse en Antioquía. Estamos en Hechos 11, por favor, versículo 19. Un grupo de creyentes comienzan a reunirse en Antioquía. ¿Y qué hacen? Pues empiezan a predicar el Evangelio. Pero no solamente a los judíos, también a los griegos, versículo 20. Ayer escuchaba la historia, ya la conocía, pero con más detalle, de nuestro hermano Manolo León, de cuando llegaron aquí desde Sevilla hace muchos años. Por diferentes circunstancias, no sería la persecución en aquel entonces. Otras razones que te llevan o me llevan a salir de donde estoy. Y Dios me lleva a otro escenario, a otro sitio. Y estos creyentes en Antioquía comienzan a predicar a todo el mundo. ¿Y qué pasa cuando se predica? Decimos, no, la gente no quiere oír. Bueno, ¿tú quisiste oír el Evangelio cuando te hablaron la primera vez? Quizás no. Es que la gente es dura. De corazón, es que el mío también es duro. Pero ¿qué pasa cuando se predica el Evangelio? Bueno, el Señor sabe, pero en este contexto aquí, versículo 21, un gran número creyó y se convirtió al Señor. Verso 24, una gran multitud fue agregada al Señor. Y versículo 26, y enseñaron a mucha gente. Pasaron todo un año allí dando enseñanza bíblica todos los días, a todas horas, durante un año. Discipulado intenso, enseñanza bíblica. Ahora, lanzo preguntas. ¿Qué es lo que hace que la obra no avance? ¿Qué es lo que frena el testimonio de una iglesia? No tengo todas las respuestas. No las tengo. Pero no es la persecución. No es la persecución lo que detiene la obra del Evangelio. La prueba está en que esta iglesia de Antioquía comenzó a crecer de manera exponencial, o sea, mucho. En nuestros días, la iglesia perseguida es la que más está creciendo en el mundo. Tú dices, ¿cómo es posible? Bueno, Dios se glorifica y Dios usa sus instrumentos a su pueblo. Ahora, si no es la persecución, alguien pensará, estamos así porque la culpa la tiene la secularización, el materialismo. ¿Estás seguro? ¿Crees que es eso?
Yo creo que tampoco, aunque evidentemente no ayuda en un sentido, son frenos. Pero creo que lo que frena, y esto lo demuestra la historia a través de los siglos, hay que leer la historia de la Iglesia en estos 21 siglos para ayudarnos a entender los movimientos que ha habido. Lo que frena el avance de la obra, creo que es más, sin dejar otros elementos, es la falta de visión y la falta de compromiso del pueblo de Dios. Seamos honestos. Porque cuando una iglesia tiene una visión, un corazón misionero, deseoso de alcanzar a otros, aunque no sepamos de qué forma de hacerlo, pero tenemos que predicar el Evangelio, la obra no tardará en crecer. Dios da el crecimiento, ya lo sé, pero aquí hay un principio universal de la ley de la siembra y la cosecha. Si sembramos, si regamos, si trabajamos, si peleamos, si luchamos, quizás no veremos tanto nosotros el fruto, lo verán otros. En nuestro caso, he dicho antes Tolosa, una iglesia en pleno corazón del País Vasco, a la que yo llamo Jericó, porque es una ciudad amurallada, no porque tenga murallas, como puede ser Ávila o Segovia, o el acueducto, sino porque la gente está amurallada con sus pensamientos, con sus formas de ver la vida. Y el misionero Juan Miller, que estuvo ahí por años junto con algunos de nosotros predicando el Evangelio, no vio la iglesia establecida. La hemos visto nosotros ahora, hace 10 años, a esta parte. Él no lo vio. Y se cumplen las palabras del Salmo 126, ¿no? Que los que sembraron con lágrimas, con regocijo, cosecharán, en este caso nosotros. Este crecimiento de la iglesia llegó a oídos ¿de dónde? De Jerusalén. La iglesia madre de Jerusalén se enteró de que algo grande estaba ocurriendo en Antioquía. ¿Y qué hicieron los apóstoles? Pues oyes, hay que comprobar estos hechos, hay que velar por la seguridad de la enseñanza, de la doctrina. Si se ha establecido ahí una iglesia, oyes, a ver qué es lo que está pasando. Y no va ninguno de ellos en particular, como en el caso de Felipe en Samaria, que ahí fueron Pedro y Juan. En este caso no, envían a un sencillo varón, siervo de Dios, Bernabé, hijo de consolación, lo envían para que traiga un reportaje de a ver si esto es algo saludable, si es del Señor, o si es una desviación de la sana doctrina. A ver, ¿qué es eso? Versículo 23, mirar. Versículo 22, leo, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Notad, por favor, la expresión. Cuando Bernabé llega desde Jerusalén, sin saber lo que allí está pasando, dice que llegó y vio ¿qué? La gracia de Dios. Ahora, ¿cómo se puede ver la gracia de Dios? ¿Me lo puedes explicar de otra manera? Llegó y vio la gracia de Dios. La nueva versión internacional dice que cuando Bernabé llegó y vio vidas transformadas. Ah, eso me ayuda a entender la gracia de Dios. Y hermanos, veo la gracia de Dios en este lugar y en cada una de vuestras iglesias y en mis hermanos que desde hace tiempo que nos conocemos. Veo vidas transformadas por la gracia de Dios. Pero queremos ver muchas más vidas transformadas por la gracia de Dios. Ahora, lo que quiero señalar aquí es que cuando Bernabé llega y se regocija, no pone ningún pero. Quizás todo lo que vio igual no le gustó. Quizás esa forma de hacer las cosas en Antioquía, que no era Jerusalén, que tenía una liturgia mucho más marcado por la sinagoga judía. Quizás en Antioquía las cosas eran distintas a la hora de hacer las cosas. Pero Bernabé ve la gracia de Dios. Ya habrá tiempo después de ordenar, de guiar, de enseñar, de discipular, como se quedaron todo un año, porque viendo el trabajo que había, mandó venir a Pablo. Y esto me parece que es una lección para nosotros, para mí, que soy anciano de una iglesia. Es una lección para nosotros.
porque tristemente algunos ancianos y responsables de iglesias me recuerdan más al sumo sacerdote Anás y Caifás que a Bernabé. En vez de apoyar la iniciativa de los jóvenes en sus iglesias, se sienten amenazados. En vez de alegrarse al ver la gracia de Dios en la vida de otras personas, desconfían de ellos. En vez de apostar por futuros candidatos a tomar el relevo, se aferran al cargo. Esto tiene que ver con lo que vimos ayer. El espíritu de Diótrefes, la desconfianza, la despreocupación que dijimos. Necesitamos hombres como Bernabé, sencillos, honrados, sin doblez de corazón. Hombres bisagra, ayer lo dije. Las bisagras pequeñas abren incluso grandes puertas. Y Bernabé es un hombre bisagra porque su labor consistió en abrir puertas a otros, entre ellos Pablo, Juan Marcos y otros. Y esto es una labor que podemos hacer también nosotros como creyentes y cuanto más los responsables de las iglesias. Brindar oportunidades, abrir puertas de oportunidades, dejar que alguien te acompañe, que tú estés con él. Una labor personal, pastoral, complementada con la enseñanza de la palabra desde el púlpito, naturalmente, pero una sola cosa no es suficiente, necesitamos todo el consejo de Dios y toda esta gran comisión de la que venimos hablando. Así que la expansión misionera había transcurrido sin un plan concreto de actuación. La iglesia de Jerusalén no dijo, bueno, vamos a alcanzar a Judea, Samaria, lo último de la tierra. No, se olvidaron. No hubo un plan de actuación, había sido la persecución y no la planificación lo que había llevado el evangelio a otros. En una primera fase, la iniciativa la llevaron a cabo personas solas. Lo hemos vivido en España esto. En el caso de Felipe en Samaria, él solo, allí, el evangelista, como ha sido el caso de obreros y misioneros que han llegado con su maleta desde el extranjero, desde otra ciudad, como matrimonio, con lo opuesto, y han empezado a predicar el evangelio y han empezado de cero. Dar gracias al Señor por ellos. Dijimos ayer que tenemos que honrar el pasado. Las tres dimensiones de la Iglesia: honrar el pasado, administrar el presente y preparar el futuro. Pero la cosa cambia aquí, porque ahora va a ser la Iglesia local la que va a tomar conciencia de que la labor misionera es de la propia Iglesia local. Y aunque Dios reparte dones y envía a unos o a otros, la Iglesia local está involucrada en el proyecto. Lo vemos así en Hechos 13, 1 al 3, por favor, acompañarme. Damos un salto aquí del capítulo 11 donde estábamos. Han pasado muchas cosas, pero mira cómo el capítulo 13 habla de un equipo de siervos. Dice que había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Y va a ser la iglesia la que va a tomar clara conciencia de que los misioneros no van a ir solos, de que los ministerios dentro de la iglesia no son independientes. La iglesia tiene que saber cómo funciona cada ministerio y tiene que orar por cada hermano o hermana que atiende cada ministerio. Porque no es tu ministerio o el mío o el del otro, es el ministerio de la iglesia. No tengo mucho más tiempo de entrar aquí, vamos a concluir con el tercer apartado. Y esto vamos subiendo de intensidad, esto tiene que ver con el gran desafío. Para que todo esto se vaya llevando a cabo, necesitamos la transmisión en cadena y el relevo generacional. Lo que has oído de mí, le dice Pablo a Timoteo en su última carta, ya despidiéndose, deja lo mejor
para no olvidar para el final. Segunda Timoteo 2:2, lo que has oído de mí, en la presencia de muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Solamente en este versículo encontramos al menos 4 generaciones de creyentes. Presta atención, 4 generaciones de creyentes. Está Pablo, está Timoteo, están esos hombres fieles e idóneos y están aquellos otros que van a ser enseñados por la tercera generación. Por lo menos 4. Sin contar la generación previa a Pablo, 4. Ahora, esto lo quiero decir despacito, clarito, porque todas estas generaciones no son independientes, sino que cada una construye sobre las otras, como si fueran eslabones de una misma cadena, donde los nuevos que llegan, y hoy vamos a reconocer a 2 nuevos ancianos, donde los nuevos que llegan no desplazan a los mayores, como a veces lo he visto en algunas congregaciones, y empezamos de cero, como si fuera borrón y cuenta nueva. O sea, los mayores tienen que abrir camino, tienen que ser generosos, tienen que crear oportunidades, abrir espacio para que otros se vayan integrando. Pero los que van llegando no tienen que desplazar a los mayores, porque en la iglesia del Señor no sobra nadie. En la iglesia del Señor no sobra nadie. Incluso los de la llamada tercera edad son necesarios. Por si alguien piensa, como la sociedad piensa, que a los mayores los arrinconamos, los vamos a visitar y poco más. Lo viejo y lo nuevo no son enemigos, somos compañeros. Quizás estoy marcado por la experiencia cuando llegamos, mi esposa Loli y yo, siendo novios a la iglesia. Y sin saber muy bien cómo es eso del matrimonio y muchas cosas. Y encontrar en la iglesia diferentes generaciones representadas, cada uno con sus luchas, con sus historias, pero familias en el Señor, eso nos dio un bagaje muy bonito. La iglesia es el mejor taller de carpintería del Espíritu Santo. ¡Ay, cuánto se aprende en la iglesia! ¿Cuánto recibimos de todos los hermanos y de todas las hermanas cuando nos tomamos el tiempo para sentarnos a escuchar la historia? Esto es tan determinante y tan importante que estas generaciones no son independientes, que hasta la propia naturaleza nos da una lección. Yo no lo sabía hasta hace poco, pero los ingenieros forestales nos dicen que un árbol plantado en el claro de un viejo bosque crecerá mejor y con más fuerza que si lo plantamos a ese pequeño árbol en el campo abierto. Claro, en mi ignorancia, yo pensaba que esto era al revés. Cuanto más espacio tenga el árbol en un campo abierto, más luz, más oxígeno, y parecía que esto tendría cierto sentido. Pero no, resulta que es al revés. Donde mejor va a crecer ese nuevo árbol es dentro del bosque, en ese claro que haya quedado, porque antes había otro árbol que ya no está. Y ellos dicen que son las raíces de los árboles más jóvenes que siguen los caminos formados por árboles anteriores, comunicándose entre sí y nutriéndose unos a otros. Claro, por fuera todo nos parece igual, pero hay que ver lo que pasa debajo de la tierra. Y de esta manera se arraigan en el suelo con mayor fuerza y profundidad, pues las raíces de los árboles se incrustan unas con otras, formando una red y un tejido bajo la tierra, haciendo que el bosque sea más fuerte. Es emocionante para mí llegar aquí y ver que los ancianos que se van a reconocer hoy han crecido en medio del bosque. 2 jóvenes, Josué y David, han crecido al lado de otros árboles más grandes, más fuertes, de otras familias. A veces lo fácil es decir, mira, aquí me falta aire, aquí no me encuentro cómodo, me voy. Y muchos se van cuando en realidad se tendrían que quedar para aprender. Si hay alguien aquí que está dudando en dejar su iglesia e irse a otra mejor, por cierto, otra mejor no existe, porque no hay iglesia mejor.
Quédate en el lugar donde el Señor te ha puesto. Ese es tu bosque, este es el lugar donde el Señor te ha puesto. Echa raíces ahí. Deja que tus hijos echen raíces. Porque si tú te vas sin que las raíces de tus hijos hayan cogido fuerza, tarde o temprano ellos también se irán. Porque faltan raíces. Este ejemplo me parece fantástico. Y en este crecimiento orgánico vemos que todas estas raíces surgen de un mismo organismo, que es la Iglesia. Es el bosque, donde vemos una interrelación entre todas ellas que las enriquece y fortalece. Estoy muy triste cuando a veces veo hermanos queridos, aún en mi propia congregación o en nuestra propia iglesia allí y en otros lugares. El mundo no te va a dar esta seguridad. Estas raíces no están en la vida real. Es un engaño. Aunque haya luces de colores cuando llega la Navidad en los árboles, lo que importa es lo que hay por debajo. Y donde mejor podemos crecer es en el hogar. No un hogar perfecto, no unos padres perfectos, chicos y chicas. Vuestro sitio está en el hogar. El matrimonio, echar raíces en vuestra relación. No será fácil, nunca es fácil, pero hay que trabajar. Y en la iglesia local. Por lo tanto, debemos preguntarnos si lo que está pasando en nuestras iglesias está fundado sobre este principio orgánico o es más bien un traspaso obligatorio por votación, porque lo dicen los estatutos, por jubilación, porque ya no estás en la edad de seguir adelante, ya tienes tus 65 años o 60. Estamos creciendo y estamos viviendo esta transmisión y este relevo de manera orgánica, natural, donde los mayores son generosos, abren paso a otros y los que tienen la oportunidad de comenzar honran a quienes les han acompañado. En resumen, pues, una iglesia que crece y se fortalece tiene claro el mandato y el modelo de la Gran Comisión, así como un plan para llevarlo a cabo a través del evangelismo y del discipulado, la transmisión en cadena y el relevo generacional, porque las Escrituras enseñan, y la experiencia lo confirma, que cuando una iglesia mira hacia afuera, tiene más vida dentro. Y cuando una iglesia se enfoca en la misión, el Señor también bendice a su iglesia. Pongámonos en pie, vamos a orar. Y quiero orar con las palabras de un himno, que me gustaría que lo hicieras tuyo, por favor. Antes de seguir con el orden del culto, gracias por vuestra atención y que el Señor bendiga en vuestro corazón su palabra de vida. Inclinemos nuestro rostro, vamos a orar y quizás ahí en el silencio de tu corazón puedes repetir o puedes hacer tuya esta oración. Avívanos, Señor. Avívanos con nueva bendición. Inflama el fuego de tu amor en cada corazón. Avívanos, Señor. Tenemos sed de ti. Las lluvias de tu bendición derrama ahora aquí. Avívanos, Señor, y despierta más amor, más celo y fe en tu pueblo aquí, en bien del pecador. Señor, avívanos, pero no con la comodidad, sino con amor y fidelidad a ti. Señor, avívanos, pero no con el bienestar personal solo, sino con hambre y sed de tu palabra, celo por la verdad y amor por las personas. Señor, perdónanos y avívanos, para la gloria de tu nombre, la edificación de tu pueblo y la extensión de tu reino. Por Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias.